Mientras transcurre la elección presidencial, la invasión rusa en Ucrania fue tema del encuentro en Berlín de líderes europeos. El presidente Emmanuel Macron de Francia, el canciller Olaf Scholz de Alemania y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. Cuando quedaron ya expuestas las diferencias entre Macron y Scholz sobre la estrategia de apoyo a Ucrania en su guerra. El presidente francés ha endurecido su retórica hacia Rusia, urgiendo a países aliados a hacer más en cuanto a ayuda militar. Scholz esta semana reiteró ante el Parlamento alemán que busca evitar cualquier escalamiento que derive en una guerra entre la OTAN y Rusia, y que dar armamento de largo alcance a Ucrania sin supervisión militar de Alemania sería irresponsable. Así hablaron este viernes Scholz y Macron. Escuche. Ein glasklares Signal geht aber auch in Richtung Moskau. Der russische Präsident soll wissen, wir werden in unserer Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen. Wir stehen unverbrüchlich und geeint an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Schönen Dank. C'est notre sécurité et notre avenir qui se jouent également en Ukraine. Et donc nous le faisons par solidarité avec le peuple ukrainien et avec un État dont l'intégrité territoriale a été menacée. Nous le faisons par défense du droit international, mais nous le faisons parce que la sécurité des Européens et la nôtre se joue en Ukraine. Et c'est cette détermination aussi que nous voulons opposer à la guerre d'agression qui a été lancée par la Russie. Bueno, previo a este encuentro en Berlín, el presidente francés hizo declaraciones a la televisión de su país sobre la guerra. Macron reiteró que no se puede descartar el envío de tropas a Ucrania, aunque la situación actual no lo requiere, dijo. Calificó el conflicto en Ucrania de existencial para Europa, para Francia. Afirmó que cualquiera que defienda poner límites a la ayuda a Ucrania está llamando a la derrota. Italia también se distanció de las declaraciones de Macron. El canciller Antonio Tajani descartó el envío de tropas de su país a Ucrania. Dijo que la OTAN no debe ingresar a ese país, pero sí ayudar a que Ucrania se defienda de la agresión. Porque ir a la guerra contra Rusia, dijo, significaría arriesgar una tercera guerra mundial. Y esto lo dijo durante una entrevista en Verona. Por su parte, el grupo de países del G7 advirtieron a Irán que impondrá nuevas y significativas sanciones en su contra si es que envía misiles balísticos a Rusia para usarlos en la guerra con Ucrania. En una declaración, el grupo expresó su preocupación por los informes de que Teherán está considerando transferir misiles balísticos y tecnología relacionada con esas armas después de haberles suministrado drones. El G7 señaló que está preparado para responder con rapidez y de manera coordinada. Pero vamos a entrar en materia, después de las declaraciones del presidente francés y lo que está ocurriendo, con el analista internacional Farid Kahat. Qué gusto saludarte, Farid, buenas noches. Dentro de lo que dijo el presidente Macron en esa entrevista a su país, está también que una victoria rusa reduciría la credibilidad europea a cero, que Europa no tendría seguridad. ¿Cómo entiendes tú la postura de Macron? Bueno, lo que hay que recordar es que esto es un cambio dramático respecto a la postura que Macron tuvo incluso una vez iniciada la guerra en Ucrania, con la invasión rusa, en donde decía que había que darle una salida honrosa a Rusia en la eventualidad de una derrota en Ucrania. Es difícil tomar demasiado en serio lo dicho por Macron por dos razones. La primera es que, como ha trascendido, ya hay presencia de tropas de países miembros de la OTAN en Ucrania, solo que no están en el frente cumpliendo misiones militares, sino están en la retaguardia en labores de adiestramiento y asesoría. En ese sentido no habría un cambio significativo respecto al statu quo. Y en segundo lugar, como es habitual, me temo en él, lo que propone no va de la mano con lo que hace. Por ejemplo, un listado de países que ayudan a Ucrania, en donde se mide el aporte que proveen a ese país, a Ucrania, como proporción del PBI, coloca a Francia fuera de la lista de los 20 primeros contribuyentes. En ese sentido, cuesta no creer que esto tenga que ver con las elecciones para el Parlamento Europeo que se celebrarán en junio, en donde la actitud de Macron lo distancia de la actitud de la líder de la oposición, Marine Le Pen.
Así es. Y en este momento, bueno, pues hay una diferencia ya muy notoria de la posición de Olaf Scholz, entre otros, pero entonces es más una declaración irresponsable política al final del día, pero irresponsable de Macron en el contexto que tenemos actualmente, porque también hay que pensar en otras circunstancias, como por ejemplo el tiempo que falta para las elecciones en Estados Unidos, el factor Donald Trump, el hecho de que no se le haya aprobado todavía el paquete de apoyo a Ucrania por el lado de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Farid. Sí, digamos, Estados Unidos ofreció un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares entre ayuda militar y ayuda económica. La Unión Europea ya aprobó un paquete de ayuda de 50.000 millones de euros, Sí. en ese sentido es casi similar el monto, pero lo que hay que tener en cuenta es que la mayor parte de la ayuda de la Unión Europea es de carácter económico, no militar, y probablemente la ayuda militar sea más importante para Ucrania en este momento, porque está teniendo, por ejemplo, déficit en materia de municiones. Pero en lo que Macron sí ha sido consistente a lo largo del tiempo es en decir que la Unión Europea no puede depender demasiado de Estados Unidos para su defensa. Y claro, él lo decía desde antes incluso de que Trump hiciera el tipo de advertencias que ha venido haciendo en campaña. Esto refuerza la idea de que Trump pueda ganar las elecciones y por ende, para efectos prácticos, no cumplir sus compromisos con los demás países de la OTAN, refuerza la idea de Macron, que siempre fue una propuesta suya, de buscar la autonomía estratégica de Europa, pero nuevamente lo que está haciendo es peligroso, primero porque yo no creo que en realidad exista una amenaza para la OTAN, digamos, Putin sabe que un ataque contra un miembro de la OTAN sigue siendo un ataque contra todos los miembros de la alianza. Yo temería más bien acciones de Rusia con las características que han tenido las acciones militares de Rusia desde 2008, es decir, alegar que interviene en una región para proteger a una minoría étnicamente rusa en esa región como Transnistria. Yo sí temería una acción rusa ahí, pero no una acción rusa contra la OTAN. Bueno, y aquí dentro del tema Trump, por supuesto, y Europa, hay que agregar este encuentro de Víctor Orbán, que viajó a Miami para encontrarse con el presidente Trump, me refiero al primer ministro de Hungría, y las declaraciones que posteriormente hizo cuando dijo que no habría un centavo para Ucrania, que terminaría la guerra, en pocas palabras, porque Estados Unidos no daría un centavo a Ucrania. ¿Qué dices de estas otras declaraciones para cerrar? Bueno, él dice que resolvería el problema en 24 horas. La única forma de resolver el problema en 24 horas, suponiendo que tal cosa fuera concebible, es convirtiendo el statu quo en el resultado final. Es decir, condonando la anexión del territorio por medio de la fuerza por parte de Rusia. Eso es lo que en buen romance está diciendo Trump. Pues sí, efectivamente. Gracias, Farid. Importante poner en contexto estas declaraciones y entender el momento que está viviendo Europa para entender mejor qué quiere decir el presidente cuando lo dice en estas dos entrevistas a medios franceses. Es Farid Cajat desde Lima. Buenas noches. Buenas noches, gracias.